Bautismo en el Espíritu Santo por Randy Clark. Introducción. En el libro de Joel, el profeta declara que llegará un momento en el que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Joel 2, 28 al 32. Cientos de años después, Pedro interpreta los eventos de ese primer Pentecostés como el inicio del cumplimiento de esa profecía en Hechos 2, 14 al 21. Y desde ese día en adelante, la Iglesia ahora se está moviendo en una nueva dimensión empoderada por el Espíritu, después de haber recibido la promesa del Padre. Desafortunadamente, esta experiencia de recibir la gracia empoderadora de Dios mismo, en lugar de ser un poderoso factor unificador que une a la Iglesia como a una sola familia, a veces ha sido una fuente de división y conflicto, separando a los creyentes de su destino previsto por Dios. El enemigo se ha infiltrado en el campamento y ha hecho que muchos piensen que varios pasajes que leen en Hechos deben ser una práctica normativa para la Iglesia, enfocándose en textos individuales para probar su punto, en lugar de ver la imagen general del corazón del Padre. En lugar de centrarnos en los pasajes individuales como marco, debemos observar todas las diversas formas en que el Espíritu Santo se expresó a sí mismo en la iglesia primitiva y ver que Dios está muy interesado en atraer a las personas a su familia, utilizando diferentes experiencias y formas para tocar a las personas con su amor y su gracia. Él no parece interesado en un orden particular en el que las personas los experimenten, solo que encuentren su poder salvador y se den cuenta de la plenitud de la muerte y de la resurrección de Jesús. En este folleto, Randy reexamina algunas de las controversias que rodean esta importante verdad y enseña ideas para ayudarnos a tener una perspectiva unificadora más amorosa. Dios se ha comprometido a derribar los muros que nos han separado, tanto de forma denominacional como individual. Al compartir su comprensión de estas importantes verdades bíblicas, Randy revela su corazón para que las personas estén equipadas con comprensión y amor para que el reino de Dios pueda transformar a las personas, las iglesias y las comunidades, para que la tierra se parezca más al cielo, tal como Jesús nos enseñó a orar. Es nuestra oración, Señor, que se derrame más de tu Espíritu sobre nosotros y a través de nosotros hacia los demás, para que tu nombre sea elevado. Capítulo 1. Vistas variadas del bautismo. Probablemente no haya otra experiencia dentro del cristianismo que haya sido más controvertida que el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, no hay otra experiencia más importante para un cristiano que el bautismo en el Espíritu Santo. Los cristianos no están de acuerdo y se han dividido cuando se lleva a cabo el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia inicial del bautismo y el proceso por el que uno pasa para recibir la experiencia del bautismo? Creo que la mentalidad occidental, que parece necesitar sistematizar su doctrina, es parte de la causa de esta división. Nos gusta que nuestras experiencias doctrinales sean claras y ordenadas, lógicas y consistentes. Queremos encajar a Dios en nuestra propia interpretación doctrinal de la Biblia. Y ahí radica la raíz del problema con esta división. Dios es más grande que nuestros sistemas doctrinales. Independientemente de si ese sistema es católico, romano, ortodoxo, evangélico, reformado, luterano, bautista, metodista, santidad, pentecostal o movimiento de restauración. Los grupos anteriores se dividen en 4 sistemas doctrinales con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo infantil. Los católicos, ortodoxos, anglicanos, episcopales y luteranos. El grupo cree que no es bautizado en el Espíritu Santo en el momento del bautismo infantil y que hay una renovación renovada o una agitación del don del Espíritu Santo que se recibe en la confirmación. En la conversión, el grupo evangélico, reformado, bautista y metodista moderno cree que uno es bautizado en el Espíritu Santo en el momento de la conversión y puede haber muchas llenuras posteriores del Espíritu Santo. Segunda obra de gracia, el tercer grupo, los grupos de santidad como Iglesia de Dios, Anderson, Nazarenos y otros,
cree que cuando uno nace de nuevo del Espíritu, en ese momento son habitados y sellados por el Espíritu. Sin embargo, hay una segunda obra definitiva de gracia del Espíritu Santo, generalmente llamada santificación, que perfecciona a uno en el amor de la victoria sobre la naturaleza carnal y da poder al cristiano. Y la posterior a la conversión. El cuarto grupo, es decir, los pentecostales, tiene dos subgrupos. Sin embargo, ambos ven el bautismo en el Espíritu Santo como posterior a la conversión. Creen que la conversión es cuando uno nace de nuevo, habita y es sellado por el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo debe buscarse y es posterior a la conversión. Según este cuarto grupo, no es una experiencia simultánea. Como se mencionó, los pentecostales básicamente se dividen en dos grupos. El primero de los subgrupos, con antecedentes de santidad, ve tres etapas en la experiencia cristiana: la conversión, santificación, y la 3 es el bautismo en el Espíritu Santo. El segundo subgrupo, con más antecedentes bautistas, tiene una visión en dos etapas: conversión y bautismo en el Espíritu Santo. La santificación es vista como progresiva. Las asambleas de Dios y la Iglesia Apostólica están en este grupo. Cuando llegamos al tema de la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, los pentecostales, la mayoría de los carismáticos protestantes y algunos carismáticos católicos romanos dicen que hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo. Las denominaciones evangélicas cristianas tienden a enfatizar el fruto del Espíritu, especialmente la fe, la esperanza y el amor, como la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. El tercer grupo, el grupo de santidad, enfatiza la evidencia de la segunda obra definida de gracia como perfeccionada en el amor, dando poder para resistir siempre a la tentación y un mayor poder para servir a Dios y al hombre. Al considerar las enseñanzas relacionadas con el bautismo en el Espíritu Santo, no discutiré en detalle la comprensión católica sacramental del bautismo en el Espíritu Santo, tampoco consideraré extensamente el entendimiento de la santidad. Mi énfasis será considerar cuidadosamente la diferencia entre la perspectiva evangélica y la perspectiva de los carismáticos pentecostales clásicos y más protestantes. En mi posición, que hay verdad en cada uno de estos campos, pero que cada uno ha tratado de encajar el testigo de la Escritura en su sistema particular. Se presentará una posición adicional, que es lo que yo y un número creciente de otros pastores hemos llegado a creer, que refleja mejor el testimonio de las Escrituras. Algunas personas llaman a la posición teología de la tercera ola, pero incluso hay diversidad de opiniones dentro de este campo. Finalmente, hay un número creciente de personas que provienen de orígenes evangélicos no carismáticos y conservadores, pero que han adoptado ciertas prácticas pentecostales clásicas como sanar a los enfermos, expulsar demonios y recibir revelaciones proféticas. Muchas de estas personas creen que el llamado bautismo en el Espíritu Santo ocurre en la conversión y no es una segunda obra de gracia posterior al nuevo nacimiento. También creen que las lenguas son simplemente uno de los muchos dones espirituales y no la única evidencia de una experiencia espiritual en particular. Muchas de estas personas todavía se consideran evangélicos conservadores, con teología y culturalmente, y han tratado de relacionar sus experiencias del poder del Espíritu Santo con las creencias evangélicas conservadoras. Capítulo 2. Definiciones del bautismo. Una definición evangélica. Mi antiguo profesor en el Seminario Teológico Bautista del Sur, el Dr. Lewis Drummond, da la siguiente definición del bautismo en el Espíritu Santo. Esta definición es una muy buena representación de la posición evangélica, especialmente de los bautistas del sur. Esta verdad fue mencionada por primera vez por Juan el Bautista en Mateo 3:11. Luego fue confirmado por nuestro Señor en Hechos 1:4-5, con referencia a la investidura inicial del Espíritu en Pentecostés. Básicamente es la recepción del Espíritu por el creyente, Hechos 2:38 y 1 Corintios 12:13. Es análogo a ser hecho para beber en el único Espíritu. Así lo experimentan todos los creyentes verdaderos. También es el acto y la experiencia mediante los cuales el creyente se une a Cristo
y se incorpora al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12, Gálatas 3:27-28. Además implica la recepción del poder, ya que el Espíritu es la poderosa presencia de Dios en nosotros, Hechos 1, 5 y 8. Ocurre en la conversión a todos los creyentes. Una definición pentecostal. La siguiente cita es de la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios, con la cual la mayoría de los carismáticos protestantes y algunos católicos estarían de acuerdo. Todos los creyentes tienen derecho y deben esperar ardientemente y buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y el fuego, de acuerdo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la experiencia normal de todos en la iglesia cristiana primitiva. Con ello viene el otorgamiento del poder para la vida y el servicio, el otorgamiento de los dones y sus usos en la obra del ministerio, Lucas 24:49, Hechos 1, 4 y 8, 1 Corintios 12, 1 al 31. Esta experiencia es distinta y posterior a la experiencia del nuevo nacimiento. Hechos 8, 12 al 17, 10, 44, 46, 11, 14 al 16 o Hechos 15, 7 al 9. Con el bautismo en el Espíritu Santo llegan experiencias como una plenitud desbordante del Espíritu, una profunda reverencia a Dios, una consagración intensificada a Dios y dedicación a su obra, y un amor más activo por Cristo, su palabra y los perdidos. Capítulo 3. La evidencia del bautismo. El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo, allí en el aposento, en el día del Pentecostés, fueron testigos por una señal física inicial de hablar en otras lenguas cuando el Espíritu de Dios les dio la voz de hablar. Hechos 2:42. Al hablar en lenguas, en este caso, es lo mismo en esencia que el don de lenguas en 1 Corintios 12, versículos 4 al 10 y el 28. Pero es diferente en propósito y uso. Algunos carismáticos protestantes y la mayoría de los carismáticos católicos romanos no considerarían las lenguas como la evidencia inicial, sino más bien como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Personalmente creo que es posible experimentar el fenómeno de las lenguas sin ser bautizado en el Espíritu Santo. Entre este grupo, el bautismo puede ocurrir simultáneamente con la conversión o posterior a la conversión, dependiendo de la expectativa del individuo y otros criterios. Un líder importante en la Iglesia Católica Romana, el cardenal León Joseph Suenens, enseña que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre en el bautismo en agua y se renueva en la confirmación. Para la teología católica, la experiencia de la regeneración, conversión, ocurre en el bautismo infantil. Escribe en su libro Un Nuevo Pentecostés. Por lo tanto, esto es el teólogo católico. Por lo tanto, lo que muchos católicos deben hacer es darse cuenta de que para nosotros, así como para la mayoría de las iglesias cristianas, no hay una dualidad de bautismos, uno en agua y otro en el Espíritu. Creemos que solo hay un bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo no es una especie de superbautismo o un complemento del bautismo sacramental que luego se convertiría en el eje de la vida cristiana. Nuestro único bautismo es al mismo tiempo tanto pascual como pentecostal. Para evitar de ahora en adelante toda ambigüedad, sería mejor no hablar de bautismo en el Espíritu Santo, sino buscar otra expresión. Se están expresando diferentes expresiones. Solía definir esta experiencia del bautismo en el Espíritu como la gracia de actualizar los dones ya recibidos, una liberación del Espíritu, una manifestación del bautismo, una vuelta a la vida del don del Espíritu recibido en la confirmación, profunda receptividad o docilidad al Espíritu Santo. Consideración de las escrituras que conforman la base de la posición pentecostal. Tenemos en Hechos 2, 11 al 13 el Pentecostés. En Hechos 8, versículos 12 al 17, Samaria. Hechos 9 al 19 y 22 al 16 tenemos el ejemplo de Pablo. Hechos 10, 44, 46 y 11, 14 al 16 tenemos el ejemplo de Cornelio. En Hechos 19, 1 al 9, discípulos en Efesios. Las escrituras anteriores son las principales utilizadas
por los pentecostales para desarrollar su visión del bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión. Básicamente ven a todas las personalidades involucradas en los pasajes respectivos como ya regeneradas por el Espíritu Santo después de haber entrado en la experiencia de un nuevo pacto, del nuevo nacimiento. La comprensión evangélica es que los pasajes anteriores son descriptivos del nuevo nacimiento, que es la entrada al nuevo pacto en el momento de la conversión cristiana. Simultáneamente recibir el bautismo en el Espíritu Santo en la conversión se entiende como el patrón del Nuevo Testamento. La creencia evangélica es que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia simultánea con nacer de nuevo. Mientras estudiaba en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Louisville, Kentucky, conocí a un estudiante graduado, Larry Hart, trabajando en su PhD disertación. Su entusiasmo, amor, alegría y espíritu cristiano realmente me impresionaron. Tuvimos varias conversaciones mientras yo escribía un artículo sobre el tema del movimiento carismático y él estaba escribiendo su PhD disertación sobre una crítica de la teología pentecostal estadounidense. Larry, quien es un bautista del sur, compartió conmigo que cuando vino al Seminario del Sur, defendió el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión, tal como lo haría cualquier ministro de la Asamblea de Dios. Recibió su licenciatura en psicología de la Universidad Oral Roberts, luego se convirtió en capellán allí y se desempeñó como profesor asociado en el departamento religioso de la universidad. Me sorprendió cuando dijo que ya no creía que el bautismo en el Espíritu Santo sería posterior a la conversión. Tampoco creía que las lenguas fueran la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, a pesar de que él tenía el don de las lenguas. Le pregunté qué había cambiado de opinión y dijo, la Biblia. Le pregunté qué había cambiado de opinión acerca de cómo había estado interpretando la Biblia y su respuesta fue que había leído el libro titulado El bautismo en el Espíritu Santo por James Dunn. Llegó a sus conclusiones porque no había podido refutar la exposición de las escrituras del Dr. Dunn. Creo que el libro del Dr. Dunn sigue siendo uno de los libros más importantes sobre este tema. Es una exégesis meticulosa de todos los pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento sobre este tema y también me ha convencido de que la posición pentecostal exige que algunas escrituras tengan un significado diferente al que parece ser el significado simple del texto y el contexto. Sin embargo, el libro de Howard Irwin, Conversión, Iniciación y Bautismo en el Espíritu Santo, que fue escrito para refutar el libro de Dunn, también me ha convencido de que la posición evangélica exige que algunas escrituras tengan un significado diferente al que parece ser el significado simple del texto. Esto me ha llevado a la posición de que Dios es un Dios de diversidad que no tiene que encajar su trabajo en la posición pentecostal o evangélica. Algunas veces bautiza en el Espíritu Santo en la conversión y otras veces bautiza en el Espíritu Santo después de la conversión. Algunas veces las lenguas acompañan este bautismo y otras no. Ahora miraré estas escrituras más en detalle. Hechos 2, 1 al 13. Estos versículos describen la experiencia de los discípulos en el aposento alto. Eran santos de Dios que fueron salvos por fe, tal como Abraham, Isaac, Jacob, David y otros creyentes justificados en el Antiguo Testamento. Sin embargo, fueron únicos porque vivieron en el tiempo intermedio del ministerio de Jesús. El Espíritu Santo fue prominente en la preparación para el ministerio de Jesús y sobre aquellos que compartieron su ministerio. Pero como Juan el Bautista, todavía estaba bajo el antiguo pacto. La experiencia completa del Espíritu Santo de manera permanente no fue posible hasta que se estableció el nuevo pacto. Esto no ocurrió hasta el día de Pentecostés. Como hoy no vivimos nuestras vidas en dos dispensaciones o, en otras palabras, bajo dos pactos, la experiencia de los 120 discípulos no puede ser el modelo para nuestra experiencia cristiana. Sin embargo, ¿qué debemos hacer con los 11 discípulos que habían recibido el Espíritu Santo en la noche de la primera resurrección registrada en Juan 20:22? No se puede argumentar que Pentecostés fue su recepción del Espíritu. Para estos 11 la experiencia fue posterior. Sin embargo, para el resto de los 120 parece haber sido simultáneo con la obra regeneradora del Espíritu.
Hechos 8:12 nos dice que cuando los samaritanos creyeron a Felipe como predicó las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Quiero que noten que creyeron y fueron bautizados. Hechos 8, 14 y 17 nos dice que los apóstoles en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Cuando escucharon que los samaritanos habían recibido la obra de Dios, Pedro y Juan oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque aún no habían caído sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Luego les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Versículos 15 y 17. En la superficie, este pasaje parece enseñar al menos la posibilidad de que el bautismo en el Espíritu Santo sea posterior a la conversión, pero aún quedan preguntas. ¿Fue esta experiencia a manos de los apóstoles, su bautismo en el Espíritu, posterior a la conversión, o fue su conversión genuina con su correspondiente bautismo simultáneo en el Espíritu Santo? El doctor James Dunn cree esto último. Él cree que Lucas quiere decir que entendemos que la fe de los samaritanos era defectuosa. Nos da dos razones para creerlo. Primero, Lucas no usa la palabra griega usual para creer en referencia a los samaritanos. Más bien usa una palabra griega diferente que significa creer a sentimiento intelectual, que es conocimiento de la cabeza. También significa estar de acuerdo intelectualmente con lo que se ha dicho. Por lo tanto, el asentimiento intelectual a la verdad proporcional es una creencia defectuosa porque no implica el compromiso total de la persona. En segundo lugar, Dan cree que Lucas tiene la intención de utilizar a Simón como modelo para los samaritanos. Como la fe de Simón era defectuosa, también lo eran los samaritanos. Me parece interesante que este argumento de que Simón es un modelo que indica que la fe de los samaritanos era defectuosa no se aplica más tarde a Apolos y a los discípulos en Efesios. La coherencia exigiría que esta idea modelo demostraría que los discípulos en Efesios ya eran realmente discípulos cristianos como Apolos. Dan, sin embargo, no es consistente al aplicar sus argumentos cuando no se ajustan a su sistema. Michael Green ha notado que la palabra que Lucas usó para creer se usa para el tipo de creencia salvadora en otros pasajes bíblicos y por lo tanto encuentra débil el argumento de Dan. Yo también creo que este es el punto más débil del libro de Dan. Aquí la perspectiva pentecostal de la subsecuencia es el significado más natural del texto en su contexto. Creo que Dios, en su soberanía, retuvo el Espíritu Santo para esperar la llegada de los apóstoles de Jerusalén, para que pudieran ver de primera mano la aceptación de Dios de los no judíos en la iglesia primitiva. Este fue el propósito de las manifestaciones visibles del Espíritu Santo, especialmente las lenguas. En los primeros días de la iglesia era una señal visible de que Dios había derribado barreras prejuicios y ha aceptado a todos los hombres y mujeres en la iglesia sobre la base del arrepentimiento y la fe solamente. Aunque las lenguas no se mencionaron específicamente en este pasaje, hubo alguna manifestación visible. La Biblia dice explícitamente que cuando Simón vio que el Espíritu Santo fue dado, algunas posibles manifestaciones que Simón podría haber visto como temblar, caer, ser derribado por el Espíritu, quizás el versículo 18 del capítulo 8 de Hechos. Personalmente creo que si las lenguas fueran la manifestación principal, Lucas lo habría dicho al escribir el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19 y 22, 16. Consideremos ahora la conversión de Saulo de Tarso, quien luego se convertiría en el apóstol Pablo. Los pentecostales y muchos evangélicos imprecisos consideran que la experiencia de Saulo en el camino de Damasco fue su conversión. Pero esto no se sostiene bajo la escritura. Pablo nos dice en Hechos 22:16 que después de la experiencia de Damasco, en el camino de Damasco, incluso después de que Ananías fuera usado para sanar sus ojos, Ananías le dijo que se levantara y se bautizara
y se lavara de sus pecados invocando el nombre de Jesús. Ananías le dice a Pablo que Dios lo había enviado a Pablo para que recuperara la vista y sea lleno del Espíritu Santo. El versículo 18 nos dice que inmediatamente le cayeron escamas de los ojos y fue bautizado. Pablo nunca nos dice exactamente cuándo fue lleno del Espíritu. Uno solo puede conjeturar. Creo, basado en Hechos 2:38, que Pablo probablemente recibió la llenura del Espíritu Santo en el momento de su bautismo de arrepentimiento por medio del Nuevo Testamento para expresar arrepentimiento y fe. Sus pecados fueron perdonados en ese momento. El punto principal es que Saulo aún no era cristiano cuando Ananías vino a él, por lo que su llenura con el Espíritu Santo pudo haber sido simultáneo con su conversión, tanto como pudo haber sido posterior a su conversión. La Escritura no es específica. Un último asunto en Hechos 9:5 a considerar es la pregunta de Saulo: ¿quién eres, Señor? No pudo haber puesto fe en Jesús como el título de Señor, porque no sabía quién se le había aparecido. Y además, la palabra griega para Señor, kurios, también tenía el significado de Señor. Para Saulo probablemente estaba usando este último significado. Hechos 10, 44, 46 y 11, 14 al 16. Ahora echemos un vistazo a la historia de Cornelio. Los pentecostales ven a Cornelio como ya salvo y la experiencia de las lenguas en la predicación de Pedro como su bautismo en el Espíritu Santo, que fue posterior a su tiempo de conversión. No estoy de acuerdo. Es cierto que Cornelio era un hombre religioso, era un hombre devoto que temía a Dios con toda su familia, daba limosnas generosamente a la gente y rezaba constantemente a Dios. Hechos 10:2. Cornelio era un temeroso de Dios y este título se usó para aquellos gentiles que abrazaron la ley moral y adoraron al Dios único del judaísmo. Él también fue justificado por la ley bajo el antiguo pacto. Su experiencia, sin embargo, no fue la del nuevo nacimiento bajo el nuevo pacto. El mismo Cornelio le dijo a Pedro que el ángel le había dicho que enviará a Jope y traería a Simón llamado Pedro. Él te declarará un mensaje por el cual serás salvo, en Hechos 11:14. Esto enseña claramente que Cornelio y su familia recibieron su conversión durante la visita de Pedro y su predicación a ellos. Nuevamente, se le dieron lenguas para verificar al apóstol Pedro la legitimidad de su conversión y aceptación por parte de Dios. Fue la barrera, otra vez la barrera fue derribada. Dios no solo estaba aceptando judíos y samaritanos, sino que ahora estaba aceptando a los gentiles temerosos de Dios y la fe y la iglesia cristianas. Este pasaje no se ajusta al sistema pentecostal, así como el pasaje samaritano no se ajusta al sistema evangélico. Nuevamente, Dios no encaja en su obra ni en la posición pentecostal ni evangélica sobre este tema. Más bien, Él es un Dios de diversidad que se revela a través de ambas posiciones. Hechos 19:1-7. Finalmente consideraremos el caso de los discípulos de la ciudad de Éfeso. Nuevamente, los pentecostales encuentran aquí un texto clásico que parece enseñar que el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión. Ven a estos discípulos como cristianos, pero no creen que hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Esto se basa en la versión Reina Valera de Hechos 19:2. Dice: ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Dan enfatiza que esta es una traducción inexacta que se ha corregido en las traducciones modernas. La traducción adecuada dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíais? Cuando leí por primera vez el libro de Dan, este argumento me convenció, ya que no era un erudito griego. Desde entonces se ha impreso la nueva versión internacional. En su nota a pie de página de Hechos 19:2 dice después, como una posibilidad en lugar de cuando. Ahora me doy cuenta de que las traducciones modernas se
completaron desde el comienzo del movimiento pentecostal. Sin embargo, casi todos los traductores no eran pentecostales en sus creencias y experiencias. Así nosotros tenemos un caso de teología que es afectada por la traducción, ya sea cuando o después serían posibilidades de reflejar el significado de la palabra griega. Pensé que sería muy interesante ver cómo se tradujo este versículo a otros idiomas, así como al inglés antes de 1901. Me pareció tan interesante que llamé a la biblioteca del Seminario Teológico Bautista del Sur y les pedí que me enviaran las fotocopias de traducciones al inglés de este pasaje que habría sido escrito antes de 1901. Recibí fotocopias de 4 de las traducciones al inglés más antiguas. Fueron escritos en el año 1500 antes de la versión King James. Todos tradujeron la palabra como desde en lugar de cuando. Dan cree en la pregunta de Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Realmente fue una prueba para ver si estos hombres eran cristianos o no. La predicación apostólica registrada en Hechos siempre mencionaba al Espíritu Santo. Nótese el sermón pentecostal de Pedro en el 2º capítulo de Hechos. ¿Cómo pudieron estos hombres haber aceptado el Evangelio de Jesucristo y no haber oído hablar del Espíritu Santo? Creo que hubiera sido muy improbable. La predicación de hoy, sin embargo, encontraría esta omisión del Espíritu Santo en un lugar común en gran parte de la iglesia. Según Hechos 19:3-5, los hombres habían sido bautizados por Juan el Bautista, pero no habían recibido el bautismo cristiano. Sabemos que Lucas no reservó la palabra discípulos solo para los discípulos cristianos, porque en su evangelio habla de los discípulos de Juan el Bautista en Lucas 7:18. Dan cree que fueron discípulos de Juan el Bautista. Recibieron el Espíritu Santo en el momento de su conversión, que se ocasionó en el momento del bautismo en agua y la imposición de las manos de Pablo. Las lenguas estaban presentes en el momento de la conversión, iniciación, y no después. Debe tenerse en cuenta que el término conversión-iniciación permite el concepto de subsecuencia desde una perspectiva pentecostal, porque los pentecostales no verían el bautismo en agua como necesario para la conversión, aunque ciertamente sería parte de la iniciación en la iglesia local. No es suficiente esconderse detrás de la traducción supuestamente correcta de las Escrituras y el lenguaje bíblico preciso relacionado con el bautismo en el Espíritu Santo. Los pentecostales y carismáticos de hoy, al igual que sus precursores espirituales del movimiento de santidad y los primeros metodistas, deben ser alabados por su énfasis en la experiencia del Espíritu. Actualmente estoy reflexionando sobre mi estudio en esta área. Al hacerlo, recuerdo el lenguaje del cardenal católico romano Leon Joseph Swenens sobre apropiarse de la realidad de nuestro potencial en Cristo. Arnold Bittlinger, un profesor carismático luterano alemán de teología, cree: todo cristiano ha sido bautizado tanto en agua como en espíritu, o no es cristiano en el sentido completo de la palabra. En el bautismo uno recibe potencialmente todo lo que uno recibirá en Cristo. Pero el propósito de Dios en el bautismo debe actualizarse mediante la apropiación de su potencial en la vida del cristiano individual. Y nuevamente, del profesor no carismático bautista del sur, Robert Culpeper, es mejor hablar incorrectamente de una segunda bendición o un segundo Pentecostés y aferrarse a la realidad de la nueva vida en Cristo que dejar que la solidez de nuestra doctrina nos robe su sustancia. Uno de los grandes eruditos del Nuevo Testamento de nuestros días, Gordon Fee, tiene un capítulo maravilloso sobre el bautismo en el Espíritu Santo en su libro titulado Evangelio y Espíritu, Problemas en la Hermenéutica del Nuevo Testamento. El capítulo 7, el bautismo en el Espíritu Santo, la cuestión de la superabilidad y la secuencia, es muy útil para sanar la división entre evangélicos y pentecostales. El Dr. Fee dice: el propósito de este presente ensayo es abrir una vez más la cuestión de la separabilidad y la subsecuencia, y sugerir que, de hecho, hay muy poco apoyo bíblico para la posición pentecostal tradicional sobre este asunto, pero argumentar más a fondo que esto es de poca importancia para la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, ya sea en cuanto a la validez de la experiencia misma o su articulación. Él dice de nuevo:
Lo que espero mostrar en el resto de este ensayo es que los pentecostales generalmente tienen razón bíblica en cuanto a su experiencia del Espíritu, su resurgimiento, sus dificultades del intento de defenderlo bíblicamente están en el punto equivocado. Me encuentro totalmente de acuerdo con la posición del Dr. Fee cuando escribe, al argumentar así como erudito del Nuevo Testamento, en contra de algunas apreciadas interpretaciones pentecostales, en ningún sentido he abandonado lo que es esencial para el pentecostalismo. Solo he tratado de señalar algunos defectos inherentes en nuestra comprensión histórica de los textos. La cuestión esencial, después de todo, no es la subsecuencia ni las lenguas, sino el Espíritu mismo como una presencia dinámica y empoderadora. Y parece que hay pocas dudas de que nuestra forma de iniciación en eso, a través de una experiencia del bautismo del Espíritu Santo, tiene validez bíblica. Si todos deben ir por esa ruta, me parece más discutible, pero en cualquier caso, la experiencia pentecostal en sí misma puede defenderse sobre las bases exegéticas como un fenómeno completamente bíblico. Creo que es justo notar que si hay algo que diferencia a la iglesia primitiva de su contraparte del siglo XX, es el nivel de conciencia y experiencia de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Pida a cualquier cantidad de personas de hoy, de todos los sectores de la cristiandad, que definan o describan la conversión cristiana o la vida cristiana, y la característica más notable de esa definición sería su falta general de énfasis en el papel activo y dinámico del Espíritu. Es precisamente lo contrario en el Nuevo Testamento. El Espíritu no es una mera adición. De hecho, Él es el sine qua non, el ingrediente esencial de la vida cristiana. Tampoco es un mero dato de teología, más bien es experimentado como una presencia poderosa en sus vidas. El Dr. Fee se propone indicar, al mirar los textos bíblicos para ver la recepción del Espíritu como algo que forma parte de su experiencia de conversión, que esta recepción incluía recibir el Espíritu acompañado de manifestaciones visibles de su presencia. De hecho, fue la capacidad de los pentecostales de leer la existencia del Nuevo Testamento tan correctamente, junto con su frustración por la norma de anemia menos que adecuada, que experimentaron en sus propias vidas y en la iglesia a su alrededor, lo que los llevó a buscar la experiencia del Nuevo Testamento en primer lugar. La pregunta, por supuesto, es si esa era la norma, ¿qué le sucedió a la iglesia en las generaciones siguientes? Es en pos de esa pregunta que se entienda la experiencia pentecostal como mentiras separadas y posteriores. El Dr. Fee plantea la pregunta de si la experiencia pentecostal debe ser vista como no bíblica porque no se ajusta al patrón bíblico, o si necesitan reinterpretar la Biblia para que se ajuste a su experiencia. A ambas preguntas él responde no. ¿Cómo entonces debemos dejar que la Biblia hable claramente lo que dice y también validar la experiencia del Espíritu de los pentecostales? O él escribe: por un lado, el típico exégeta evangélico o reformado que no permite una experiencia separada y posterior simplemente debe esconder su cabeza en la arena como un avestruz para negar la realidad bíblica de lo que le ha sucedido a tantos cristianos. Por otro lado, el pentecostal debe tener cuidado de reformar los datos bíblicos para que se ajusten a su propia experiencia. Me parece que la solución radica en dos áreas: un examen de los componentes de la conversión cristiana a medida que emergen del Nuevo Testamento, y un análisis de lo que sucedió con la experiencia cristiana una vez que la iglesia entró en una segunda y tercera generación de creyentes. Sin aclarar ninguno de los puntos en detalle, me parece que los componentes de la conversión cristiana que emergen de los datos del Nuevo Testamento son 5. Primero, la conversión real del pecado con la consecuente atracción del individuo hacia Cristo. Esto, todos están de acuerdo, es la obra previa del Espíritu Santo que conduce a la conversión. Segundo, la aplicación de la expiación en la vida de la persona, incluido el perdón del pasado, la cancelación de la deuda del pecado, tendería a poner aquí el arrepentimiento como parte de la respuesta a lo anterior. Gracia de Dios, que también es efectuada por el Espíritu. Tercero,
la obra regeneradora del Espíritu Santo que da un nuevo nacimiento que produce la nueva creación. 4. El empoderamiento para la vida con apertura de los dones y lo milagroso, además de obediencia a la misión. Este es el componente que los pentecostales quieren hacer después de los números 1, 2, 3, y la tradición protestante quiere limitarse simplemente al fruto y al crecimiento, pero tiende a omitir a veces por completo. Y 5. La respuesta del creyente a todo esto es el bautismo en agua, el ofrecimiento de sí mismo a Dios para la vida y el servicio en su comunidad de la nueva era de la Iglesia. Este acto obviamente lleva consigo el rico simbolismo de los elementos 2 y 3, que son el perdón y la regeneración, pero en sí mismo no afecta a ninguno. El elemento crucial en todo esto para la iglesia primitiva era la obra del Espíritu, y el elemento 4, la dimensión dinámica de empoderamiento de los dones, milagros y evangelismo, junto con el fruto y el crecimiento, era parte normal de sus expectativas. Fi señala que el problema es que en el punto 4, la realidad dinámica del Espíritu se perdió en la historia posterior de la iglesia. Surgió una condición que era muy diferente de las experiencias de los creyentes en el Nuevo Testamento. La vida cristiana llegó a consistir en la conversión sin empoderamiento, bautismo sin obediencia y gracia sin amor. De hecho, todo el debate calvinista arminiano se basa en esta realidad, que las personas pueden estar en la iglesia, pero evidencian poco o nada de la obra del Espíritu en sus vidas. Pocos dirían que este es el caso, pero ¿cómo se desarrolló esta situación? Hay dos razones principales para este desarrollo. La primera es que el Nuevo Testamento fue escrito para cristianos de primera generación que fueron bautizados como adultos. Por lo tanto, el tema de la segunda y tercera generación no fue abordado. Las conversiones para las generaciones sucesivas de aquellos que crecieron en hogares cristianos no serían tan dramáticas ni cambiarían la vida. La naturaleza experiencial, dinámica de la persona, de la experiencia de conversión, sería la primera en desaparecer. La segunda razón, y la más devastadora, fue en la conexión entre el bautismo de agua y la recepción del Espíritu. Con la eventual aceptación de la práctica del bautismo infantil se perdió la naturaleza dinámica y experimental de la conversión. Este sería el caso para la mayor parte de la historia cristiana, pero no era la situación en la Biblia. Todos los movimientos pietistas, desde los montanistas hasta la bendición de Toronto, deben entenderse como una reacción a la vida subnormal o anormal de los cristianos en la iglesia en comparación con la vida en el Espíritu que se describe en la Biblia. Precisamente, este trasfondo se debe entender el movimiento pentecostal con su profunda insatisfacción con la vida en Cristo, sin vida en el Espíritu, y su posterior experiencia de un poderoso bautismo en el Espíritu. Si su tiempo estaba apagado en lo que respecta a la norma bíblica, su experiencia en sí no. Lo que estaban recapturando para la iglesia era la dimensión empoderadora de la vida en el Espíritu como la vida cristiana normal. Que esta experiencia fuera para ellos, por lo general, una experiencia separada en el Espíritu Santo y posterior a su conversión, es en sí misma irrelevante, dado su lugar en la historia de la iglesia. ¿De qué otra manera podría haber sucedido? Por lo tanto, el pentecostal probablemente no debería convertirse en una virtud por necesidad. Al mismo tiempo, los demás tampoco deberían negar la validez de tal experiencia sobre las bases bíblicas, a menos que, como algunos lo hagan, deseen negar la realidad de una dimensión tan poderosa de la vida en el Espíritu. Pero tal negación, diría yo, es en realidad una exégesis no de los textos bíblicos, sino de la propia experiencia en este último punto de la historia de la Iglesia, y una elaboración de esa experiencia normativa. Por mi parte, me gusta más la norma bíblica. En este punto, los pentecostales tienen el Nuevo Testamento claramente de su lado, según Gordon Fee. Las citas anteriormente se pueden resumir de la siguiente manera. La visión pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en lenguas en una experiencia posterior a su conversión, y se basa en un débil apoyo bíblico. Los evangélicos
han cometido una injusticia aún mayor al texto bíblico al perder casi por completo la naturaleza de la vida cristiana como una vida una vida vibrante, dinámica y sobrenatural en el Espíritu Santo. La necesidad de una experiencia posterior es que el Espíritu no es requerido por los textos bíblicos, sino más bien su lugar en la historia cristiana, porque para muchas personas su bautismo es del Espíritu, en el Espíritu fue posterior. Creo que los evangélicos tienen una gran deuda con los pentecostales. Ellos, junto con el movimiento carismático que siguió más tarde, han estado prácticamente solos al enfatizar que los carismas, los dones de gracia, siguen siendo el derecho de nacimiento de la Iglesia. Rechazaron el punto de vista del dispensacionalismo de que los dones del Espíritu estaban desapareciendo con la muerte de los apóstoles o con la canonización del Nuevo Testamento. Hoy muchos dentro del campo evangélico están escuchando a sus hermanos pentecostales y carismáticos. No podemos negar las cuentas genuinas de los regalos de firma en funcionamiento hoy. Los carismáticos en particular han dejado el rastro del polvo de sierra y han ingresado a los departamentos de posgrado en nuestras universidades. Gran parte de lo que dicen sobre los dones está bien equilibrado y es bíblico. En realidad es más preciso que las interpretaciones evangélicas de los dones. Lo que me entusiasma hoy es la posibilidad de que los evangélicos estén abiertos a esperar y experimentar los dones del Espíritu Santo sin tener que identificarse con la interpretación pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo, ni lo que creo ha sido una actitud legalista farisaica en gran parte del pentecostalismo. Nosotros debemos, como Dios lo hace, mirar el motivo detrás de este legalismo dentro del pentecostalismo. Creo que está motivado por un malentendido de la comprensión de la santidad de Cristo junto con un profundo amor por Él. Por lo tanto, seamos moderados en nuestra condena de este legalismo. En realidad, este legalismo parece estar desapareciendo y también debe notarse que hubo legalismo por parte de muchos grupos evangélicos a principios de siglo. Además, no olvidemos los múltiples ejemplos de grandes hombres y mujeres de Dios que hablaron de una experiencia y llámenlo como quieran, luego de la conversión que cambió radicalmente sus vidas y los hizo victoriosos. Hombres como John Wesley, D.L. Moody, R.A. Torrey, Charles Finney. Personalmente, siento mi insuficiencia en el área del ministerio y la relación con el Espíritu Santo. David Paul Yonggi Cho y el fallecido John Wimber han enfatizado nuestra necesidad de tener intimidad con el Espíritu Santo. Mike Bickle llama a esto desarrollar una historia secreta con Dios. Esta es la profunda necesidad de la Iglesia hoy. Capítulo 4. ¿Cómo apropiarse del bautismo del Espíritu Santo? He pensado mucho en las condiciones previas para esta experiencia espiritual del bautismo en el Espíritu Santo. Si hay alguna condición, me parece que la primera condición posible es tomar conciencia de nuestra insuficiencia personal en nuestra vida cristiana. Debemos reconocer nuestra derrota, nuestra indiferencia, nuestra falta de poder y nuestra falta de fe, etc. Segundo, debemos desear que esta condición cambie. Con esto quiero decir que desarrollamos un serio deseo o hambre de ser cristianos victoriosos. Tercero, debemos querer que nuestras vidas honren a Dios y sean utilizadas en su servicio para su gloria. Entonces, no pedimos una elevación espiritual para hacernos sentir bien o una experiencia que pueda impulsar nuestro ego u orgullo espiritual. Más bien, estamos pidiendo poder y dones para hacernos proporcionales a la tarea que tenemos ante nosotros de atar al hombre fuerte y saquear su hogar. La tarea es derribar las puertas del infierno, porque en nuestra victoria Dios es glorificado, honrado, complacido y nosotros somos edificados. Este empoderamiento permite que nuestra fe se exprese en amor. Billy Graham dijo: creo que es una pérdida de tiempo para nosotros los cristianos buscar un poder que no pretendemos usar, poder en la oración, a menos que oremos por fuerza para testificar sin testificar, para poder a la santidad sin ser intencionales para vivir una vida santa, para que la gracia sufra a menos que tomemos la cruz, para poder
en el servicio, a menos que sirvamos. Alguien ha dicho, Dios da la gracia de morir solo a los moribundos. Estoy emocionado por lo que veo que sucede en el cuerpo de Cristo en este momento. Desde que fui al viñedo, a la iglesia de la Viña de Toronto y estaba acostumbrado a comenzar las reuniones, he tenido el privilegio de la gracia de Dios de reunirme con líderes clave de las corrientes evangélicas y pentecostales. Estoy descubriendo que hay mucha más apertura a la diversidad de experiencias espirituales que hace 20 años atrás. Encuentro a los pentecostales abiertos a trabajar conmigo, sabiendo que no creo que uno deba hablar en lenguas para ser bautizado en el Espíritu. Aunque he tenido un lenguaje de oración desde 1971, no ocasionó mi bautismo en el Espíritu Santo. Al mismo tiempo encuentro evangélicos que están abiertos a trabajar conmigo sabiendo que sí creo en los dones del Espíritu y en el bautismo del Espíritu que ocurre simultáneamente con la conversión y más a menudo después de la conversión. Estoy encontrando hombres de banda evangélica que admiten que fueron bautizados en el Espíritu Santo después de su conversión. También me encuentro con pentecostales que admiten que creen que uno puede ser bautizado en el Espíritu Santo antes de recibir el lenguaje de la oración. En el momento que uno lo recibió o después de recibirlo. En resumen, las paredes tradicionales están comenzando a caer. ¿Por qué? Porque la desesperación ha surgido en los corazones de las personas para experimentar lo que la Biblia llama en términos tan experimentales, en lugar de estar satisfechos con una comprensión ordenada, supuestamente teológicamente correcta, del bautismo en el Espíritu. Mientras asistía al seminario, en el Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, el doctor Louis Drummond me contó sobre el gran avivamiento de Shantung entre la misión del norte de China de la Convención Bautista del Sur. Aunque me gradué en 1977, nunca había leído nada sobre Shantung, sobre el avivamiento de Shantung, el libro que reimprimí en 1995, 20 años después. Durante varias semanas tuve la impresión de pensar en algo sobre el avivamiento de Shantung y leerlo. Fui cautivado por este avivamiento entre los misioneros bautistas del sur en 1932. Está claro que comenzó entre los líderes que estaban cansados y agotados. Admitieron su necesidad de más y descubrieron que algunos de los líderes entre ellos ni siquiera habían nacido de nuevo. El énfasis fue un estudio de la Biblia relacionado con el Espíritu Santo y un bautismo del Espíritu Santo. Mientras leía el avivamiento de Shantung, encontré todo lo que ha estado sucediendo en la bendición de Toronto, excepto los sonidos de los animales que han sido tan desproporcionados. Escribo esto el 18 de abril de 1996 y que yo sepa, solo ha habido 12 veces que hubo sonidos de animales en la comunidad cristiana del aeropuerto de Toronto y solo 3 veces en las reuniones que he dirigido. Teniendo en cuenta que ha habido reuniones 6 noches a la semana desde el 20 de enero de 1994 en Toronto y he estado en más de 350 reuniones de renovación. 15 ocurrencias no es indicativo de que esta sea una de las cosas principales que Dios ha estado haciendo en esa renovación. Pero sobre las otras cosas que a menudo ocurren, temblores, caídas, llantos, risas, todas estas cosas ocurrieron en el avivamiento de Shantung. Estas cosas parecen ocurrir en todas partes en que la gente ha estado buscando la plenitud del Espíritu Santo. He encontrado evidencia de esto en avivamientos protestantes en todo el mundo, de historias católicas romanas de avivamiento y de la Biblia. Capítulo 5. Resumen. Permítanme decir que creo que la Biblia no se ajusta ni al sistema pentecostal ni al evangélico con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Ambos son demasiado estrechos. Creo que el mismo Dios que no hizo 2 huellas digitales o 2 copos de nieve por igual, no tuvo la intención de hacer que nuestra experiencia de su Espíritu fuera la misma para todos. De hecho, cuando miramos los pasajes de Hechos, encontramos que las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo en una reunión de oración con lenguas, como en Hechos 2, en otra reunión de oración sin lenguas, en Hechos 4:31,
Algunas veces el Espíritu vino después del bautismo con la imposición de manos, sin que ocurrieran lenguas, Hechos 8. En otras ocasiones se nos dice los detalles de cómo o cuándo alguien fue bautizado en el Espíritu en Hechos 9. El bautismo en el Espíritu puede ocurrir en el momento de la conversión, antes del bautismo en agua, con lenguas y profecías que lo acompañan, como en Hechos 10. O también puede ocurrir después del bautismo en agua con la imposición de manos acompañado de lenguas y profecías. Parece estar trabajando aquí un Dios al que le gusta la diversidad. Y sugiero que debemos aprender a que nos guste la diversidad. Creo que si pudiéramos aprender a apreciar esta diversidad bíblica, nos permitiría apreciar la diversidad dentro del cuerpo de Cristo que Satanás ha usado para dividirnos. En mi iglesia honramos y damos la bienvenida a las personas que han tenido experiencias que reflejan la diversidad del Nuevo Testamento. Nosotros no intentamos convencerlos de que su experiencia no es válida o no es normativa. Más bien enfatizamos que Dios es libre de bautizarnos y de llenarnos con su Espíritu de cualquier manera que Él elija. De esta manera podemos encontrar la unidad en medio de la diversidad. De hecho, mi énfasis no ha estado tanto en la experiencia de ser bautizado en el Espíritu como en el fruto de tener una relación íntima con Jesucristo. La razón por la que he alentado a la gente de mi iglesia a no preguntarle a alguien si han sido bautizados en el Espíritu es que la respuesta realmente no dice mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es como preguntarle a alguien si han tenido una boda. Pueden responder sí, pero usted no sabe nada sobre la relación. Pueden estar viviendo en el infierno, en el matrimonio o en la felicidad conyugal. Es posible que hayan tenido una boda, pero ahora están divorciados, enviudados o separados. Uno realmente no sabe mucho sobre la relación al preguntarle a alguien si ha tenido una boda. Más bien pregúnteles qué tan íntimos son con su pareja y si lo aman más hoy que cuando se casaron por primera vez. De la misma manera, la gente podría haber tenido una experiencia, llamarla bautismo en el Espíritu Santo, hace años, pero ahora están fríos, tibios o descarriados, o pueden estar apasionadamente enamorados de Dios. Centrarse en la relación. De esta manera, la gente no puede esconderse detrás de una experiencia del pasado. No es suficiente haber tenido un bautismo en el Espíritu Santo. Debemos continuamente estar llenos del Espíritu Santo. La Biblia no solo refleja la diversidad de experiencias perteneciente al bautismo del Espíritu Santo, pero también lo hace la historia de la iglesia. Debo creer que Jesús tenía razón cuando hizo la evidencia del Espíritu Santo para hacer la recepción del poder, o sea, Hechos 1:8 y Lucas 24:49. Creo que Arthur Blessed tenía razón cuando nos dijo que deberíamos enfatizar el rojo, refiriéndose a las palabras de Jesús en la Biblia. Cuando leo la historia de la iglesia, encuentro hombres que habían recibido poder y que luego tuvieron una poderosa influencia sobre la iglesia y la sociedad. Algunas de estas personas, como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, la Madre Teresa, eran católicos romanos. Otros, como George Whitefield, Billy Graham, son reformados. Otros, como John Wesley, Stanley Jones, Charles Finney, eran arminianos. Y otros, como Maria Woodworth Ether, o John G. Lake, Smith Wigglesworth, T.L. Osborne, Oral Roberts, Omar Cabrera, Carlos Anacondia, Claudio Freyson, Luis Palau, David Yonguichó, son pentecostales. No puedo creer que los no pentecostales mencionados anteriormente no fueron bautizados con el Espíritu Santo, porque no hablaron en lenguas. Y creo que otros han hablado en lenguas, pero que han tenido poco impacto en la iglesia y en la sociedad, y han sido bautizados en el Espíritu. Si el poder es un propósito principal y la evidencia del bautismo es el Espíritu Santo, entonces debo reconocer que tanto la historia de la iglesia como la Biblia indican que las personas pueden ser bautizadas en el Espíritu Santo con diversas experiencias sobre cómo recibieron este bautismo. Vea el libro Power Lines, que registra las expresiones del Espíritu en muchos movimientos famosos. Billy Graham concluye su libro El Espíritu Santo con esta ilustración. Hace más de 100 años, dos jóvenes hablaban en Irlanda. Uno dijo: el mundo todavía tiene que ver qué hará Dios con un hombre totalmente consagrado a él. El otro hombre meditó sobre ese pensamiento durante semanas.
Lo conmovió tanto que un día exclamó: por el Espíritu Santo, en mí seré ese hombre. Los historiadores ahora dicen que tocó 2 continentes para Cristo y se llama Dwight L. Moody. Esforcémonos por ser líderes espirituales de la iglesia, dispuestos a pagar el precio de poner su reino antes que el nuestro, que deseamos tener muchas llenuras repetidas del Espíritu para que seamos conocidos como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Humillémonos ante Dios para que Él nos levante. Reconozcamos verdaderamente nuestra debilidad personal para que podamos volvernos de uno mismo y de la carne a Cristo y al poder de su Espíritu, amándonos unos a otros como líderes mutuos en su iglesia. Y oremos los unos por los otros, confesemos nuestros pecados y carguémonos de las cargas de los demás. Dejemos de luchar entre nosotros y luchemos contra el verdadero enemigo, Satanás, el que acusa a los hermanos. Muy bienvenidos, yo soy Calo y esto es el capítulo 6 del libro Bautismo en el Espíritu Santo de Randy Clark. Y antes de iniciar este capítulo, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal y activar la campanita en la cual YouTube estará avisándote cada vez que subimos contenido a este canal. Esperamos que este capítulo sea de bendición para tu vida. Estudios de caso de bautismo, un bautismo personal en el Espíritu Santo. Randy Clark, pastor de la Viña de San Luis, Missouri, 27 de octubre de 1989, 10:45 de la noche. Anoche fue la experiencia más poderosa de la presencia de Dios hasta la fecha. Fue tan poderoso, fue más poderoso que mi conversión en cuanto a experimentar la presencia manifiesta de Dios. No estoy hablando de la experiencia del perdón de gracia en la conversión. Fue más poderoso que la experiencia que tuve en la conferencia bíblica de James Robinson en 1984. Una experiencia de gran humildad, de gran amor y emoción. Fue más poderoso que el bautismo en el Espíritu Santo que ocurrió en marzo de 1984, que duró 13 minutos y se caracterizó por la energía eléctrica que atraviesa mi cuerpo. Este nuevo bautismo fue asombroso porque solo Dios es asombroso. Estoy escribiendo esto porque nunca grabé las otras experiencias, creyendo en ese momento que nunca podría olvidar ninguno de esos detalles. Sin embargo, el tiempo y la experiencia han demostrado lo contrario. No recuerdo claramente los detalles de esas experiencias con Dios. Sin embargo, sí sé que esas experiencias mencionadas anteriormente en mi curación y en mi llamado a predicar han alterado el curso de mi vida y su propósito. Han sido experiencias radicales que producen cambios radicales en mi vida. Ahora trataré de poner en palabras que no pueden describir adecuadamente la gloria de la experiencia, mis reflexiones sobre la reunión de anoche y mi nuevo bautismo en el Espíritu Santo. La reunión fue la 7ª sesión de la reunión regional de 1989 para la Asociación de Iglesias de la Viña. Realmente no esperaba un nuevo empoderamiento, sino más bien una mejor comprensión de muchos cambios que el Espíritu Santo estaba iniciando en el movimiento de la Viña. Las 6 reuniones anteriores habían sido buenas, pero no había sentido ninguna agitación por parte del Espíritu Santo con respecto a mí mismo. La última reunión fue el jueves por la noche y Todd Hunter habló sobre obediencia. Cerca del final del mensaje sentí que el Espíritu Santo comenzaba a afectarme. Lágrimas calientes me corrían por la cara. No fueron lágrimas de convicción, sino lágrimas de confirmación de la cercanía de Dios y del corazón de Dios para la evangelización. Todd se refería al evangelismo en ese momento en su mensaje. En ese momento tuve una fuerte impresión de que del ministerio quíntuple evangelista era lo que estaba llamado a hacer. Había estado luchando con este problema por algún tiempo y John Wimber me había dicho que sentía que Dios le había mostrado 2 veces que había un llamado apostólico en mi vida. Eso fue en 1985 y en 1986. Me había dicho la primera vez que nos conocimos y oró por mí en enero de 1984, eres un príncipe en el reino de Dios, y otras palabras proféticas alentadoras. Bob Jones me había dicho en agosto de 1985 que tenía una fuerte unción de enseñanza.
Solo el día antes de esa experiencia, Bob Jones dijo que estaba ungido en dones reveladores, profecía, evangelismo y pastoreo. Sin embargo, sentí que todo esto era demasiado vago. Mientras estaba sentado escuchando Todd Hunter, con lágrimas corriendo por mi rostro, tuve la fuerte impresión: estás a favor de la evangelización. Siempre has amado guiar a las personas al Señor y predicar evangelísticamente. Pensé, avanzaré durante el tiempo del ministerio y le pediré a Dios que confirme este llamado al evangelismo o la unción para el evangelismo. Pensé que alguien me hablaría proféticamente como confirmación. La invitación fue para aquellos pastores que sintieron el vacío en el ministerio, la falta de poder y la unción, y que se dieron cuenta de la falta de poder para orar por los enfermos. Cuando seguía adelante, Happy Lehman vino y oró por mí. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero no dijo nada sobre evangelismo. Otra persona vino a orar por mí. No sé quién era esa persona. En ambas ocasiones sentí una unción de bajo grado del Espíritu Santo, pero no sucedió nada realmente poderoso o confirmatorio. Luego me sentí impresionado de tener a Steve Nicholson orando por mí. Había orado por él en agosto de 1985 y había una visión profética de orar por todos los dones correspondientes al oficio de apóstol. Dios vino y Steve fue consumido por el Espíritu Santo. Ahora sentía que debía orar por mí. Entonces le pedí que orara por mí y lo hizo. Oró por la restauración de la visión y la fe en mí, y por la restauración de la expectativa y el poder como había conocido en el 1985 después de un largo ayuno. Él oró para que los propósitos de Dios se renovaran en mí. Él dijo: pensaste que solo podrías pastorear una congregación en San Luis, pero Dios tiene más en mente y otras cosas que no recuerdo. La unción de Dios descansando sobre mí se hizo más poderosa y se hizo difícil mantenerse de pie. El poder en mis manos, especialmente la mano derecha, se intensificó a un 6 en una escala de 0 a 10, con 0 igual a ningún testigo y 10 igual a doloroso testimonio del poder o la electricidad. Mis manos temblaban por la electricidad. Sin embargo, Steve no me dijo nada sobre evangelismo. Después de que terminó de orar, seguí de pie en el área del altar porque todavía sentía la presencia y el poder de Dios descansando sobre mí. Aproximadamente 10 minutos más tarde se dio la bendición, pero había decidido no abrir los ojos ni moverme desde donde estaba parado, siempre que sintiera la presencia de Dios en mi cuerpo físico. Finalmente, el testigo se debilitó tanto que abrí los ojos y me di la vuelta para prepararme para irme. Pasó un periodo de tiempo muy breve cuando Ron Allen, el coordinador pastoral del área de Indiana, se me acercó. Preguntó dónde estaba Diane y cómo estaba mi hijo. Le respondí que Josh estaba bien. Luego dijo: el enemigo ha tratado de llevarse a tu hijo, pero no tuvo éxito. Joshua y tú estaréis de la mano delante de las naciones. Todavía estaba tan aturdido que hice lo que ahora sé que fue una respuesta inadecuada. Solo sonreí y dije: eso es bueno. Ron se fue y me senté a escribir lo que acababa de decirme. Cuando lo hice, la realidad de lo que dijo me golpeó y comencé a llorar. Sabía que Ron estaba especialmente dotado en el evangelismo y pensé: le diré lo que creí que Dios me había impresionado acerca de estar preparado para evangelizar. Estaba pensando que, como Timothy, me conectaría con una iglesia local como pastor y principalmente me comprometería como evangelista dentro del rol pastoral. Me acerqué a Ron y le conté todo esto. Hizo la cosa de Bob Jones de mano en mano y dijo que sintió el testigo del dedo medio que representa el evangelismo. Sintió que lo que estaba sintiendo era verdad. No confiaba mucho en la cosa mano a mano de Bob Jones, por lo que esto no me convenció. Ron luego me preguntó si podía orar por mí. Creo que lo que sucedió esta vez en oración fue la confirmación de Dios de su impresión anterior. Cuando Ron comenzó a orar, inmediatamente hubo un testigo de fuerte unción sobre Ron y la mano que puse en mi pecho temblaba y pude sentir que la electricidad pasaba de su mano a mi pecho alrededor de un 3 en la escala.
Mi mano derecha comenzó a sentir electricidad, lo que hizo que sucediera y luego temblara. Mientras él continuaba orando, comencé a sentir electricidad en mi mano izquierda, pero sin temblar, y se hizo como un zumbido. Estaba parado allí con los ojos cerrados y escuché a Ron decirle a alguien que me golpeara en el corazón. Cuando la persona lo hizo, fui asesinado en el espíritu, fui derribado en el espíritu. Era como si me hubieran empujado hacia abajo, pero nadie me empujó de la manera más leve. Justo antes de que esto sucediera, el poder en mis manos había alcanzado un 7. Cuando caí al suelo, todo se intensificó. Y ahora estaba realmente afectado emocionalmente, no solo llorando, sino llorando en voz alta y sin control. Sentí que creo que era el corazón de Dios y su amor por mí. Estaba orando en voz alta, gracias a Dios, y me arrepentía por haber perdido la visión, la expectativa, el poder, el amor por Él y sus propósitos. Estaba abrumado por la soberanía del evento y su intensidad. Luego, el poder comenzó a fortalecerse y sentí que se intensificaba de 7 a 9 en ambas manos y ahora se estaba volviendo incómodo o incluso doloroso. Recuerdo haber llorado, oh Dios, oh Dios, oh Dios. A medida que el poder continuó intensificándose, recuerdo haber respondido con gemidos y apagones. Mis manos se habían torcido, mis dedos extendidos con las primeras articulaciones desde la punta de los dedos apuntando hacia abajo y las articulaciones centrales bloqueadas. No pude desbloquear las posiciones de mis dedos. Estaba sacudiendo mis manos debido a la incomodidad en ellas. Entonces mis dedos comenzaron a bajar hacia las palmas. Los dedos índices se sentían separados y tirados hacia los pulgares y había una considerable incomodidad en mis manos. Simultáneamente, mi cara se sentía como si la corriente eléctrica la atravesara. Casi como si me pusieran una tela de encaje que había sido energizada en mi cara. Era como si me hubieran aplicado una máscara eléctrica en la cara y no solo me consumía la electricidad a medida que se secaba, sino que también emitía electricidad. Había un peso sobre mi pecho que se sentía como si mi pecho estuviera en una mordaza eléctrica. Entonces sentí mis brazos tirados sobre mi cabeza y mi cuerpo estirado. La corriente se hizo tan fuerte en mis manos que perdí toda sensación de mis manos sobre las muñecas. Tenía electricidad corriendo por mi cuerpo y me sentía como si estuviera acostado de lado con mis pies, con los pies y con calambres. Las sensaciones parecían intensificarse cuando Ron oraba cosas relacionadas con el evangelismo. Finalmente, toda la electricidad intensa comenzó a irse gradualmente y las sensaciones normales volvieron en mis manos. Mi respiración rápida comenzó a disminuir. Había estado soplando como una mujer en el trabajo de parto que usaba el método de la mace. El calor que experimenté, que había causado que el sudor corriera por mi cara, también se fue. Estaba al tanto de todo lo que me sucedía a mí y a mi alrededor. Me sentí muy débil, casi aturdido. Sé que había sido un espectáculo sollozante para la multitud, pero no pude evitarlo. A lo largo de toda la experiencia no había habido... no tuve miedo, sino más bien un asombroso sentido del poder, la gloria y el amor de Dios. Si nunca hubiera escuchado o visto experiencias similares, probablemente me habría asustado mucho. En lo natural, esta habría sido una experiencia muy humillante, pero en el espíritu había sido alentadora e íntima. Lo que C.S. Lewis escribió es cierto. Lewis dijo que del león, que es la figura de Cristo en sus crónicas de Narnia, Aslan no es un león domesticado. Finalmente tuve el coraje de abrir los ojos y Robert Stubble y alguien más me ayudaron a salir a levantarme del suelo. Estaba débil y algo borracho, es decir, tambaleante y desorientado. Después de un par de minutos pude caminar sin ayuda. Tenía que levantar las manos porque si las dejaba caer a mi lado, zumbarían sensaciones de electricidad con tanta fuerza que sería muy incómodo. ¿Qué significó todo esto? ¿Era la confirmación que estaba buscando? ¿Fueron las profecías realmente de Dios? No sé lo que significa todo, pero estoy agradecido por la experiencia. Creo que fue la confirmación de Dios por entregarme al evangelismo a mí y en mi iglesia y más allá.
Lo anterior fue escrito la mañana después de la experiencia. Semanas después, me di cuenta de que había experimentado una liberación durante esta experiencia. Han pasado 11 años, diciembre del 2000, y he seguido caminando en victoria sobre un pecado específico que antes de esta experiencia rara vez duraba 11 semanas. Steve Stewart, pastor de Cambridge, Iglesia de la Viña, en Ontario, en Canadá, en 16 de marzo de 1994, va a contar su historia ahora. El lunes 24 de enero, en respuesta a una invitación de John Arnott, asistí a una de las reuniones dirigidas por Randy Clark. Aunque vi a varias personas obviamente impactadas por el Espíritu Santo, es decir, riéndose, llorando, cayendo, temblando, me sentí muy observador durante toda la noche y no fui a recibir mis oraciones. Una semana después, John Arnott nuevamente me insistió a asistir a otra de las reuniones y así el martes, el 1 de febrero, lo hice, acompañado por todo nuestro equipo pastoral. Durante la adoración, 3 de mis hijos subieron al frente para estar con John y Carol Arnott y el Espíritu de Dios cayó sobre los dos más pequeños. John y Carol nos invitaron a mí, a mi esposa, al frente, donde encontramos a 2 de nuestros hijos en el piso riendo y aparentemente incapaces de levantarse. Mientras que otro de mis hijos comenzó a orar por los dos. Unos minutos más tarde, Randy invitó a todos los pastores y sus esposas a recibir oración en una sala de reuniones contigua. Mi esposa y yo nos reunimos con nuestro personal y aproximadamente otras 50 personas. Cuando se oró por mí, sentí la presencia del Señor venir y descansar sobre mí, aunque algo gentilmente y bastante silenciosamente caí al suelo. Unos minutos más tarde me levanté y para mi sorpresa descubrí que casi todo nuestro personal estaba tendido en el suelo. Mientras estaba allí ministrándolos, John Arnott se acercó y, consciente de que tenía mucho dolor de garganta, me ofrecí a orar por él. Casi tan pronto como puse mis manos sobre él y comencé a orar, el poder de Dios nos golpeó a ambos y ambos caímos casi violentamente al suelo. Los observadores más tarde dijeron que parecíamos 2 bolos volando por el aire. Tan pronto como toqué el suelo, el poder de Dios cayó sobre mí de una manera que nunca antes había conocido y comencé a reír a carcajadas y sin control. Esto continuó durante varios minutos y luego comencé a llorar y sentir contracciones musculares extremadamente poderosas alrededor de mi cintura. Francamente, se sentía como lo que imagino que son los dolores de parto. Durante las siguientes horas me reí y lloré. También sabía que estaba teniendo muchos problemas para hablar, tartamudeé casi sin control y a menudo me encerraba en una sola palabra. También comencé a caer una y otra vez, casi invariablemente una vez que sentía que estaba bajo control y podía levantarme y caminar. Tan pronto como intentaba dar algunos pasos, me volví a caer. Esto probablemente sucedió entre 12 y 20 veces. Después de algún tiempo comencé a orar por otros pastores y líderes, y el poder de Dios cayó sobre muchos de ellos, y alrededor de la 1 de la mañana, algunos miembros del personal me ayudaron a salir del edificio y entrar en nuestra camioneta. No hace falta decir que alguien más condujo. Esto comenzó lo que ha sido un viaje muy notable para mí. En las últimas 6 semanas, el poder de Dios no solo ha caído sobre mí una y otra vez, a menudo sin previo aviso, y con frecuencia ni siquiera en el contexto de una reunión, pero también he orado por cientos y cientos de personas y he visto el Espíritu Santo caer sobre un porcentaje muy alto de ellos. Acabo de regresar de Rusia, donde sin que yo les dijera nada sobre lo que estaba sucediendo en nuestra propia iglesia, cuando oré por las personas, se produjeron manifestaciones en Rusia idénticas a las que tuvieron lugar aquí. La gente en Rusia se cayó, se sacudió, se rió y lloró. También ha habido una cantidad significativa de manifestación demoníaca. Sin embargo, un aspecto interesante de esto es que los espíritus demoníacos se van casi inmediatamente al ser abordados. Hemos estado celebrando reuniones durante muchas semanas en Cambridge Vineyard y hemos visto incontables cientos tocados por Dios. Juan 15:26 y Juan 5:7 declaran que el Espíritu Santo testifica a Jesucristo. Diría que uno de los resultados más significativos de este movimiento de Dios
ha sido que hemos experimentado el testimonio común de muchos de que la presencia y la persona de Jesucristo se han vuelto mucho más reales. Ciertamente, hemos visto a más personas venir a Cristo en las últimas 6 semanas que en cualquier otro periodo de 6 semanas en nuestra historia. Esta renovación ha tocado nuestros grupos pequeños, el ministerio de niños, el ministerio de adolescentes, jóvenes, adultos de secundaria. Como iglesia, nos encontramos clamando simultáneamente: gracias Señor, y danos más de Dios, porque no estamos nada satisfechos. Robert Martin, pastor de la Alianza Misionera Cristiana. Soy pastor en la Alianza Cristiana y Misionera y tengo un PhD en estudios del Nuevo Testamento del Seminario Teológico Bautista del Sudoeste. Menciono el PhD simplemente para enfatizar que las experiencias que se relatan a continuación y otras de mis experiencias de los últimos 2 años han sido cuidadosamente pensadas bíblica y teológicamente e históricamente. La obra del Espíritu Santo en mi vida ha sido una experiencia progresiva y en desarrollo con varios puntos de crisis específicos. Gordon Fee, el respetado erudito pentecostal del Nuevo Testamento, ha escrito un libro titulado El empoderamiento de la presencia de Dios, el Espíritu Santo en las cartas de Pablo. Al hablar del debate sobre si existe una experiencia posterior a la conversión llamada bautismo en el Espíritu Santo, Fee escribe que quizás se hace demasiado en ambos lados de las experiencias individuales. Para Pablo, la vida en el Espíritu comienza en la conversión al mismo tiempo. Esa experiencia es dinámica y es renovable, teniendo en cuenta el hecho de que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es un proceso continuo y dinámico. Permítanme relatar brevemente 3 experiencias significativas que he tenido en lugar de tratar de distinguir a alguien como mi bautismo en el Espíritu Santo o mi ser lleno del Espíritu Santo. Veo a cada uno de ellos como ejemplos de la obra continua del Espíritu Santo en mi vida. En abril de 1994 fui a Arlington, Texas, para asistir a una conferencia sobre el Espíritu Santo. Justo antes de esa conferencia hubo una reunión de pastores en La Viña, en El Paso, Texas, a la que también asistimos un amigo y yo. Varios de estos pastores habían estado recientemente en La Viña del aeropuerto de Toronto y habían sido tocados por el Espíritu Santo allí. Salí de un trasfondo evangélico muy tradicional y nunca había visto algo como la caída, la risa y el temblor que vi en estas reuniones. Sin embargo, rápidamente sentí que Dios estaba de alguna manera en esto. Escuché que las vidas cambiaron drásticamente y vi paz y alegría en esas personas. Aunque estaba un poco aprehensivo, finalmente fui a orar. Mientras caminaba hacia adelante, le dije al Señor que esperaba que no fuera de corazón, pero que si caía, tendría que ser Él quien lo hiciera. Cuando estos líderes de La Viña comenzaron a orar por mí, oraron en voz muy baja y ciertamente no intentaron empujarme porque ni siquiera me tocaron. De repente sentí un calor subiendo por mis piernas y tuve que luchar solo para levantarme. Comencé a tropezar como un hombre borracho. Lo siguiente que supe fue que yacía en el suelo. No había gran emoción mientras estaba ahí acostado, pero tenía una gran sensación de paz. También me di cuenta de que mi vida nunca sería la misma. En los siguientes días hubo una oración, hubo más oración y lloré lágrimas de arrepentimiento y quebrantamiento. Cuando regresé a casa me di cuenta de que había sucedido y supe que el Espíritu Santo me había tocado. Mientras oraba por las personas en mi propia iglesia, Dios comenzó a tocarlas de una manera nueva también. En junio de 1994, mi familia y yo fuimos a algunas reuniones donde estaba hablando Randy Clark y llevé a mi esposa y mis 2 hijos y Dios también los tocó poderosamente. Estoy escribiendo esto casi 2 años después y sus vidas nunca han sido las mismas. Conocimos a Randy Clark ahí en Fort Wayne y en los siguientes meses asistieron varios a otras de sus reuniones en diferentes lugares. En noviembre de 1994 asistimos a una serie de reuniones en Greensboro, en Carolina del Norte. Y era una reunión del lunes por la noche y todavía estábamos allí alrededor de las 2 a.m. Solo quedaban unas pocas personas. Oramos por el pastor de La Viña, Lee O'Hare, y Dios lo tocó poderosamente y comenzó a temblar. Mi esposa Debbie
se volvió hacia mí y me dijo: oremos por ti. Casi no había tenido manifestaciones físicas en los meses transcurridos desde que Dios comenzó este nuevo trabajo en mí. Creo que esperaba que me pasara algo para que yo pudiera comprender mejor a aquellos que sí tuvieron estas manifestaciones. Era tan tarde y estaba tan cansado que simplemente me acosté en la alfombra y les dije que oraran por mí. Mientras yacía allí, mis pies comenzaron a hormiguear y se me ocurrió que alguien debería agarrarme y orar por mí. De repente sentí que alguien me agarraba los pies y escuché a Randy Clark comenzar a orar. Entonces Randy se acercó a mi cabeza y Lee se puso de pie y comenzó a orar. Mi esposa estaba a un lado de mí y un amigo llamado Greg estaba al otro lado. Todos comenzaron a orar por mí. De repente algo me golpeó y comencé a temblar violentamente. Randy luego dijo que parecía una rana electrocutada. En el momento en que este poder me golpeó, mi esposa y mi amigo Greg fueron golpeados hacia atrás y comenzaron a reír. Después de unos 20 segundos cesaron los temblores. Había escuchado historias de personas como D.L. Moody que habían sido tocadas poderosamente por el Espíritu Santo y le dijeron al Señor que mantuviera su mano porque la experiencia fue demasiado intensa. Pensé que si algo así me ocurriera, lo haría solo si agrandar la vasija y le diría al Señor que sí, derramándola. Pero después de 20 segundos de esta experiencia, no pude aguantar más. De hecho, Randy comenzó a orar para que el Señor enviara otra ola. Y comencé a decir: no, no, no. Algún tiempo después me levanté y me sentí físicamente enfermo. Algo así como Daniel en Daniel 8:27, cuando dijo que estuvo enfermo durante varios días después de su encuentro con el ángel. Caminé unos 100 pies y estaba tan débil y tan abrumado que me tumbé en el suelo. Creo que toda esta experiencia fue que Dios me dio un pequeño vistazo de lo asombroso y poderoso que realmente Él es. La experiencia final que mencionaré fue cuando Randy Clark estaba en Wilmore para una serie de reuniones. Jim Gold de Kansas City estaba hablando una mañana. Estaba hablando de Pedro caminando sobre el agua y de cómo Pedro llevó a Jesús de regreso a aquellos en el bote que tenían miedo de salir. Sentí un llamado de Dios para ayudar a las personas a tener una experiencia más profunda de Cristo. Mientras me sentaba allí, comencé a llorar. No lloro así muy a menudo y cuando lo hago no dura mucho. Pero esta vez seguí llorando, abriendo el altar para que la gente viniera a orar. Y subí y me quedé allí y lloré durante más de 2 horas. Randy luego me comentó que nunca me había visto tan emocionado. Dios había tocado algo muy profundo en mí. Parece que el Señor estaba aclarando su llamado a mi vida y me estaba rompiendo y humillando para prepararme para lo que tenía para mí. Podría contar muchas más evidencias de la obra del Espíritu Santo en mi vida en los últimos 2 años, pero me detendré aquí. Estas 3 experiencias muestran que la obra del Espíritu Santo es en nuestras vidas, es continua y se expresará en las vidas de diferentes personas de diferentes maneras. También se puede expresar en la misma persona de maneras muy diferentes a lo largo del tiempo. Quiero concluir con el recordatorio de que la mayor obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es conformar nuestras personas a la imagen de Cristo. El gran objetivo del Espíritu Santo trabajando en nosotros es que podamos ser santos y que podamos manifestar en nuestras vidas en la pureza, la pasión y el poder de nuestro Señor. Otra experiencia, la de Bob Balassi, líder de adoración de St. Louis Vineyard. Bob es un analista informático exitoso que trabaja en el campo secular. No es propenso a las emociones y es del tipo analítico. Sin embargo, el bautismo de Bob en el Espíritu Santo es una de las historias más inspiradoras que he escuchado, y aquí está su historia. Bob estaba enfermo de gripe estomacal. 2 de sus 5 hijos pequeños también estaban enfermos de gripe. Bob estaba abrazando al inodoro cuando escuchó que sus hijos también comenzaban a vomitar. Él dijo una breve oración sobre cómo Dios podría sanar a su familia. De repente sus manos comenzaron a hormiguear, luego a electrificarse, y sintió como si sus dedos se fueran a volar. Luego comenzó a experimentar una gama de emociones. Él se reía y luego lloraba al experimentar la gloria de Dios. Kathleen, su esposa, entró al baño para observar a su esposo bautizado con el Espíritu Santo. Bob
tenía un profundo sentido de la majestad de Dios. Su gloria y esplendor llenaban el baño, donde Bob estaba abrumado. Elogios y peticiones llenaron su boca, y salió del baño para ir a orar por sus hijos, y cada uno fue sanado tan bien como Bob. Y en este último capítulo quería contarles algunas historias para alentar su fe y su hambre de un mayor bautismo en el Espíritu Santo. Estas historias no tienen la intención de mostrar la única forma en que Dios empodera, sino solo una forma en que Dios puede hacerlo y lo hace. Si Dios puede hacerlo por muchos de estos, ¿no crees que Él puede hacerlo por ti? Quiero alentarlo a presionar para tener más intimidad con Dios y más de su poder para una evangelización efectiva. Nota para el lector. Este folleto emplea el sistema de fecha de autor para citas de texto y referencias. De este modo es altamente recomendado por la Universidad de Chicago Press. Las citas incluyen el apellido del autor y la fecha de publicación. La información bibliográfica completa se proporciona en la lista de referencias al final del folleto.